Ya, en esta clase vamos a revisar el taller que se le subió la semana pasada. Así que voy a compartir pantalla. Eh, ya. Sí, lo más probable, chiquillos, es que si alguno de ustedes lo intentó subir ahora sí, ahora ya, no pudo. Porque le puse la fecha tope a las 4:50 y no permití que se subiera más tarde por el tema de que lo vamos a revisar en clase. ¿Ya? Así que los que no lo pudieron subir me lo pueden enviar al correo después. ¿Ya? Sí, me lo mandan por correo. Pero ojalá para las próximas oportunidades no pase, ¿ya? Porque no es por ser desconfiado. Sé que ustedes son futuros profesores, ¿cierto? Sé que van a llevar la honestidad hasta el final, pero eh, Hola, profe. hola, hola. Me complica un poco dejarle un poquito más de plazo. ¿Ya? Menos la prueba, ¿cierto? La prueba es en línea, es en vivo, así que no vamos a tener ese problema, pero con los talleres sí. Los talleres hay que enviarlos así tope hasta las 4:50. ¿Ya? Pero ahora, como por ser un taller formativo, me lo puede enviar ahora por correo. El correo, ¿cierto? Es jose.salamanca@ufrontera.cl. Ya, vamos entonces. 31 personas entonces lo enviaron de los 49 que hay aquí en campus virtual. Veamos el taller. Calculen las siguientes integrales. Aquí les dejé, ¿cierto? Lo que tenían que empezar a utilizar. Así que los tres primeros eran como de calentamiento, ya como para ver si se entendió los tipos de sustituciones que eran, ¿ya? O los tipos, las técnicas de integración que teníamos que utilizar. Y la segunda es una pregunta que encontré interesante, ¿ya? ¿Alguien tuvo problemas en realizar alguno de estos ejercicios? Como para enfocarme más en alguno o en otro. ¿O estaba todo fácil? Se sacaron un 7. Profe, a mí el que me costó más fue el del ítem 1, el B, que me estaba molestando ahí el cubo ¿Ya? y después me di cuenta que el cubo no pasaba nada con el cubo. Tenía Claro. que hacer la sustitución solamente. Ah, claro. Así es. Ya. Sí, a mí igual me costó más el 1B. El 1B. Claro, ¿cierto? Porque este cubo como que está jugando una mala pasada cuando en realidad no me afecta tanto en la integral. Ya. ¿Sí? ¿Esa nomás? ¿Todo el resto estaba fácil? Qué Profe, bueno. yo no entendí la A. La A. Ya. Entonces vamos a enfocarnos más en estas, en la A y en la B. Ya, a ver, por el chat me dicen la 2 no se entendió para nada. Ya, perfecto. Ya, vamos entonces. Calculemos las siguientes integrales. Ya, en el 1A les dejé aquí como una pequeña indicación para poder orientar la pregunta. Ya, le dejo de Yo, compartir. yo sin la indicación no hubiera cachado de primera. La primera sí, estaba complicada sin la indicación. Ya, entonces cambiamos. Ya. Eh, Decía la integral de seno de x por e a la tangente cuadrado de x sobre coseno cubo de x, ¿cierto? Si no, no sale. Coseno cubo de x de x. Ya. Entonces, en este tipo de integrales, ¿cierto? Me dicen a mí que yo reescriba. ¿Y cómo voy a reescribir entonces? Si no sé qué es lo que tengo que sustituir, no tengo idea de nada. Aquí lo usual, el ejemplo que dimos fue que la integral de la exponencial ya conocemos bien cómo funciona. Entonces tratemos de simplificar este exponente, dejando todo el exponente como nuestro u. Entonces ese va a ser nuestra sustitución simple. Entonces cuando yo calcule el diferencial, vamos a tener que usar la regla de la cadena, ¿cierto? 2 por tangente de x por la derivada de la tangente secante cuadrado, ¿cierto? Secante cuadrado de x de x.
Y ahí entonces yo me di cuenta que, tengo que reescribir entonces esta integral, po. Porque si todo está aquí en función de tangente y secantes, no lo puedo tener en función de seno y coseno. ¿Ya? Entonces ahí es cuando empezamos a reescribir. Y tengo un seno partido por coseno y un 1 partido por coseno cuadrado, ¿cierto? Y un e a la tangente cuadrado de x, indicando la variable que estamos integrando. Y claro, casi como por arte de magia sale todo lo que tenía que salir, ¿cierto? Tangente por secante cuadrado por e a la tangente cuadrado de x. Casi como por arte de magia. ¿Qué es lo que me estaría faltando? Este 2 por, ¿cierto? Que lo puedo cancelar hacia el otro lado dejándolo como división. Por lo tanto, nuestra integral nos quedaría un medio, la integral de tangente por secante cuadrado por dx, que es el du, y el e a la tangente cuadrado, que es el e a la u. Y esta integral inmediata, ¿cierto? Es precisamente e a la tangente cuadrado de x, todo dividido por 2, más nuestra famosa constante de integración. ¿Sí? Con eso nosotros resolvíamos el primer ejercicio. ¿Bien? ¿Alguna duda, chiquillos, con el primer ejercicio? Creo que si hacíamos u igual Euler elevado a tangente cuadrado de x, igual salía la integral. Claro, si tú hacías u igual e a la tangente cuadrado de x, llega a prácticamente lo mismo, ¿cierto? Llegas a lo mismo, tangente cuadrado de x por 2 tangente de x por secante cuadrado. Y claro, al final toda tu integral se transforma en el du y claro, vuelves precisamente a la parte anterior. ¿Sí? También funciona así. Pero hay que tener el cuidado ahí de que si tú tomas toda tu función, en algún momento puede que se te complique más de lo esperado. ¿Ya? Por eso tratar de usar la sustitución para simplificar lo más posible. Pero sí, buena idea. Buena idea. Ya. ¿Sí? ¿Todos los que subieron el taller les salió este ejercicio? Sí, profe. Sí, a mí sí. Sí, perfecto. Ya. Excelente. Muy bien. Ya vamos con la pregunta B. La pregunta B. Ya. Esta que era de sustitución trigonométrica, ¿cierto? Que podría haber complicado un poquito más que el resto. Decía x cuadrado menos 2x más 5 al cubo y todo eso dentro de la raíz. Entonces, me tengo que dar cuenta inmediatamente de que va a ser una sustitución trigonométrica. Y como va a ser inmediatamente una sustitución trigonométrica, tengo que completar el cuadrado. Entonces yo creo que estamos capo en esa parte, ¿cierto? X cuadrado menos 2x más cuánto le tenéis que sumar, restarle eso mismo y sumarle 5. Rápidamente nos damos cuenta que hay que sumarle y restarle 1, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría x menos 1 al cuadrado más 4. Ya, entonces esta integral se reescribe de esa manera y nos quedaría la integral de x sobre raíz de x menos 1 al cuadrado más 4 y todo esto al cubo. Ya la notación se complicó un poquito. Y ahora a partir de esto entonces formamos nosotros nuestra sustitución trigonométrica. Formamos nuestro triángulo. Vamos a dejar un ángulo alfa aquí. Ahora los dos son positivos. Así que todo eso me va a quedar aquí en el exponente, ¿cierto? Y el teorema de Pitágoras me dice que solamente la raíz lo que va aquí.
Entonces aquí va a ir el x menos 1 al cuadrado más 4. Ya dijimos que por conveniencia ahora dejamos aquí el x menos 1, y aquí vamos a dejar el 2. ¿Sí? Y ahora entonces armamos nuestra sustitución trigonométrica, que nos va a decir la expresión más sencilla que me relacione el alfa con el x para poder calcular el diferencial sería en este caso tangente de alfa. Tangente de alfa sería x menos 1 medios. Calculando el diferencial tendríamos secante cuadrado de alfa igual a dx medios. ¿Ya? Probablemente este dividido por 2 lo vamos a dejar aquí al lado izquierdo. Y también tengo que dejar la forma más sencilla de la raíz, que en este caso sería secante. ¿Cierto? Secante de alfa es raíz de x menos 1 al cuadrado más 4 dividido por 2. ¿Cierto? Y después voy a tener que elevar a 3 para poder completar lo que está ahí adentro, dentro del integrando. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. X cuadrado más 4 y elevando al cubo o elevando a 3 tendríamos 8 secante cubo de alfa igual a raíz de x menos 1 al cuadrado más 4, todo esto al cubo. ¿Ya? Ya no nos preocupamos del tema de los signos, ¿cierto? Sabemos que esto va a ser siempre positivo, así que no nos preocupamos de que el cubo esté adentro o afuera. Y ahí tengo todos los elementos, ¿cierto? Tengo aquí la raíz al cubo y tengo el dx. Ahora hacemos el cambio de variable. ¿Y cómo nos va a quedar nuestra integral? Ya. ¿Qué es lo que nos va a quedar aquí? El dx, que es secante cuadrado medios, o sea, 2. 2 por secante cuadrado de alfa. Y todo eso dividido en 8 secante cubo. O sea, me va a quedar aquí dividido por 8. Secante cubo de alfa. Ah, y se simplifica todo y nos queda algo muy sencillo, ¿no? Nos queda aquí un cuarto. Nos va a quedar la integral de 1 sobre secante, que es coseno. Y la integral de coseno, muy sencilla. Es 0. Esperen un segundo. Oh, tenía muchas ganas de estornudar. No se escuchó, ¿cierto? Me muteé. Ya. Ahí está. Ahí entonces está desarrollado el ejercicio hasta el final. Y ahora volvemos a nuestra variable original. El seno de alfa en nuestro diagrama sería un cuarto por x menos 1 sobre la raíz de x menos 1 a la cuarta más 4. Más nuestra constante c. ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos, o no? ¿Se va entendiendo bien? Profe, ¿Sí? igual se podía reemplazar dos tangentes del ángulo ahí donde está el paréntesis de x menos 1. ¿O no? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, ese de ahí, como da dos tangentes del ángulo es igual a x menos 1, ¿lo podría reemplazar en la segunda integral, querida? O sea, que Ah, escribimos. aquí. Sí, Claro, sí, por supuesto. Y se te que va al a menos eso simplificar. hice. Sí, Y igual eran más pasos, pero igual se llega. sí, se te simplifica exactamente de la misma forma. Claro, dijiste que esto de aquí era dos tangentes de alfa, ¿cierto? Así que te queda 4, se puede factorizar, tangente cuadrado de alfa más 1. Y dijiste que esto es secante, así que te queda secante cuadrado. Y te queda exactamente lo mismo, ¿cierto? Como está bajo raíz y al cubo, a menos que me haya faltado algún paso. No, está bien. Sí.
Quedaría 2 por valor absoluto de secante de alfa. Claro. Pero alfa es un ángulo agudo, por lo tanto, en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas Sí. son positivas. Así que nos olvidamos del Así que- valor absoluto. Ujú. Sí, por eso Sí. que queda así. Muy bien. Y nos queda exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Sí? Pucha. A un estudiante se le fue el símbolo de la raíz. Claro. Eh, ya. Ya. Muy bien. ¿Los demás chiquillos sí se va entendiendo bien? ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil, difícil? ¿Les falta práctica? Difícil igual, profe. ¿Sí? Sí, claro. Sobre todo este tipo de ejercicios así. ¿Ya? Cuando hay que completar cuadrados, ya hasta el diagrama del triángulo rectángulo se nos complica un poco más. ¿Ya? Pero teniendo un orden, se les va a ir haciendo todo más fácil. ¿Ya? Ya, muy bien. Continuamos, vamos con el C. Parece que el C no tenía tanta complejidad. Ya, vamos entonces. Ah, excelente. A mí me dice que se dio 1000 vueltas, pero llegaron a este resultado. Yo lo hice Fantástico. con cosecante, profe, y cotangente. Ah, claro, y lo dejaste al revés. Sí, Sí, me dio un poco más largo, sí, pero igual llega el resultado. claro. O sea, no es que esté malo, ¿cierto? Si igual se puede, pero te va a complicar el tema de los signos. Y Sí, uno pero no se tanto. suele equivocar. Ah, bueno. Muy bien. Súper bien. Ya. Vamos con el último de las integrales de este taller formativo. Ya como para irlos preparando para la prueba. Ya. Decía la integral de x cubo por el seno de x cuadrado. De x. Ya, y les daba como la primera idea. La primera idea para que fueran trabajando esta integral. Y les daba que tomaran un u igual al x cuadrado. Entonces tu du iba a ser 2x de x. Así que nos queda un du partido por 2. Y podemos reescribir este x cubo, ¿cierto? De manera que nos quede un x cuadrado por x. Entonces, tomando eso en cuenta, te va a quedar a ti un medio de la integral de u por el seno de u. De u. ¿Sí? Ese era el primer paso que había que dar. Y ahí se nos simplificó harto la integral, ¿cierto? Y aquí entonces, ¿cuál debería ser el camino que debería tomar? Integrar por parte. Integración por parte, ¿cierto? O sea, tengo que armar ahora un u, un db, un du y un b. Y ahí también está diciendo cuál tengo que tomar para cada parte, ¿cierto? El u debería ser el u que aparece aquí. Y al diferenciar, bueno, vamos a llegar a du también. Y el db va a ser entonces el seno de u. Y al calcular la antiderivada del seno de u, nos va a quedar menos coseno de u. ¿Ya? O sea, esa es la integración que me queda. Por lo tanto, nos va a quedar un medio de una vaca menos flaca vestida de uniforme. Menos u coseno de u, ¿cierto? Una vaca menos flaca vestida de uniforme. Ah, este menos se me va a cancelar aquí y me va a quedar coseno de u de u.
Ahí está, es integral de tabla, ¿cierto? Fácil. Entonces tenemos un medio de menos u coseno de u más la integral de coseno de u, que es seno de u, más la famosa constante de integración. Y ahora volvemos a la variable original. O sea, esto nos va a dar un medio de menos x cuadrado coseno de x cuadrado más el seno de x cuadrado más c. ¿Sí? Parece que este no costó tanto. Nadie dijo que este le costó. Así que supongo que todos llegaron al resultado final. Oh, a alguien se le fue aquí el un medio. La mitad del puntaje nomás entonces. No, mentira. O sea, esos detalles son importantes al final. Sí, perfecto. Vamos llegando a lo mismo. Ya, este estaba fácil también entonces, ¿o no? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Está accesible. Excelente, excelente. Ya, vamos entonces al último problema del taller, que yo lo encontré súper bonito. Estaba como tratando de encontrar algún ejercicio que pudiera complicarlo un poco más. Y encontré este, que era... o sea, no lo encontré, lo hice yo. Que llegamos a un resultado más o menos razonable. Se ocupan hartas cosas de otras unidades, ¿cierto? De otras ramas de la matemática. Así que lo encontré súper interesante. Te pide hallar una fórmula para la integral n, ¿cierto? Que es la integral de x a la n e a la x de x. Entonces la idea es que acá ustedes hayan podido jugar, ¿cierto? Con el I0, I1, I2, I3, I4 y ver finalmente cuál es el patrón que se va formando. Y el patrón que se forma es bien loco. Así que agárrense de la silla porque vamos a empezar. Ya, el I0 era inmediato, ¿cierto? Te va a dar a ti la integral de e a la x de x, así que era e a la x más c. No tenía ni un problema. ¿Ya? Aquí tendríamos un I1, que sería la integral x por e a la x de x. Y esta la tengo que hacer como una integración por partes. ¿Cierto? Vamos a escribir solamente en la sustitución que hay que hacer. ¿Cierto? Solamente en esta. Después la otra ya va a ser obvio lo que hay que hacer. Aquí el u sería el x, ¿cierto? Para que se simplifique un poco. Y el db sería el resto, que nos queda exactamente igual. Entonces aquí el i1 sería x e a la x menos la integral de e a la x de x, que ya sabemos que es e a la x. ¿Ya? Entonces esto nos da e a la x menos 1, más la famosa constante. ¿Ya? Bueno, aquí técnicamente también tendría que haberle puesto el más c ahí, pero ya. ¿Sí? ¿Lo fueron intentando así o no? Sí, profe. Sí, ya. Vamos, entonces, ¿qué pasa con el I2? El I2 sería la integral x cuadrado e a la x de x. La sustitución ya está dada, ¿cierto? Sería en este caso 2x e a la x menos... no, me perdí. Ya, no, si yo igual tengo que hacer la sustitución así, si no me pierdo. Ya, el u sería el x cuadrado, así que aquí quedaría 2x de x. El db sería el x de x y la integral sería el x. Entonces te queda con negro aquí, te quedaría x cuadrado e a la x
menos 2 veces la integral de x e a la x. Ya, y yo creo que aquí, en este paso, ya te diste cuenta que se va utilizando la anterior. Entonces aquí llegamos a x cuadrado por e a la x menos 2 y el resultado anterior. E a la x por x menos 1 más c. O sea, aquí tenemos, factorizando en total, e a la x, x cuadrado menos 2x más 2 más c. ¿Sí? Ya. Démosle una más y veamos a qué estamos llegando. El I3 sería la integral de x cubo e a la x de x. Ya. El u sería el x cubo, así que el de u sería 3x cuadrado de x. El de b sería e a la x de x, por lo tanto el b sería e a la x. Tenemos aquí entonces x cubo e a la x menos 3 veces la integral x cuadrado e a la x de x. O sea, nuevamente tenemos que utilizar el resultado anterior, pero ahora multiplicado por 3. Entonces tenemos e a la x factor de x cubo, ahora menos 3 veces esta parte que está acá. O sea, menos 3x cuadrado más 6x menos 6 más c. Ya. ¿Alguien pudo descubrir cuál es el patrón que va surgiendo, no? Algo con factorial. Va por ahí, ¿cierto? Los números que van apareciendo aquí son los factoriales, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Más o menos va por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos llegando aquí? Va siendo como una sumatoria finalmente, ¿cierto? El e a la x se va manteniendo constante y aquí los números que van surgiendo aquí salen de los factoriales, ¿cierto? Tiene relación que los dos últimos sean iguales, porque entra ahí en juego el 0 factorial y el 1 factorial, que valen exactamente lo mismo. Entonces, démosle una más para ya tener el patrón en mente. Ver el patrón en mente. ¿Cierto? Yo sé que ustedes ya tienen harto manejo de sumatoria, ¿cierto? Entonces démosle la última. El I4 sería la integral de x a la cuarta e a la x de x. Entonces tenemos aquí u x a la cuarta, el de u sería 4x cubo, el de b sería e a la x de x y el b sería el e a la x. Entonces aquí llegamos aquí al x a la cuarta e a la x menos 4 veces la integral del x cubo e a la x de x. Aquí llegamos aquí a e a la x por x a la cuarta menos 4 veces toda esta expresión que está acá. O sea, menos 4x al cubo más 4 por 3, 12, x cuadrado menos 24x más 24 más c. Ya. ¿Y a quién se aventura entonces con esta formulita? ¿Quién se aventura de lo que sale aquí? El IN entonces sería... ¿Qué sería?
x a la n menos n por x a la n menos 1. Al menos los dos primeros son evidentes. Claro, ¿cierto? Esto sería un e a la x factor de x a la n menos n por x a la n menos 1. ¿Cierto? Eso es evidente. Siempre va a ser así. El del 3 es así, x al cubo menos 3 x a la n menos 1. Funciona. Y ya para adelante como que se empieza a complicar. ¿De dónde sale entonces este 12 o este más 6? Factorial de 4 y factorial de 3. Claro, ¿cierto? Va surgiendo ahí entonces una como bajada, ¿cierto? Porque factorial de 4 es 24, como que le falta el 2 ahí. Entonces sería como n por n menos 1 por x elevado a n menos 2. Por ahí va, ¿cierto? Entonces, nos vamos dando cuenta de que esto está siendo dividido también. Lo podríamos escribir el n de la siguiente manera, como n factorial dividido en n menos 1 factorial. ¿Cierto? Si nosotros nos vamos dando cuenta de que se va multiplicando números seguidos, lo más probable es que entre ahí un n factorial. ¿Cierto? Y aquí, en este caso, el n por n menos 1 sería en realidad un n factorial dividido en n menos 2 factorial. ¿Y se cumple aquí con el primero o no? Ah, claro que se cumple, ¿cierto? N factorial dividido en n factorial nos da 1. Súper. Y este patrón se continúa hasta llegar finalmente hasta los valores 0 y 1. El x elevado a 0 y el x elevado a 1. Llegamos a esto mismo. ¿Ya? Entonces, si lo queremos escribir nosotros ahora como fórmula, vamos a borrar aquí el resultado del I2 y del I3. Nos quedamos solamente con el último. Sería de la siguiente manera. Ahí va una sumatoria, ¿cierto? Ahí entramos en sumatorias, claro. El IN sería e a la x por la sumatoria. Hagámoslo con un k de 0 hasta n. Así que partamos desde el último, que sería n factorial sobre k factorial, ¿cierto? Este 24 sale del 4 factorial por un x elevado a k, ¿cierto? Va a ir aumentando por los signos alternados. Los signos alternados. Siempre parte positivo, pero entonces el último el que va a cambiar el signo. Entonces lo escribimos así como un n menos k. Y ahí está nuestro resultado. Y podemos tomarlo entonces ahora el I4 para comprobar que funciona y después te vayan a calcular el I5. Uf. Bueno, ¿no? Profesor, yo utilicé una integración por parte ¿Ya? y me daban toda la integral en función de la integral anterior. Entonces, Claro. ahí fui reemplazando nomás y llegué a lo que se pedía. O sea, según yo, de recurrencia quiere decir que esté en función del n y del n-1. Claro. Entonces, Eh, ahí en esa fórmula solamente el término enésimo. claro. En este caso entonces tendríamos x a la n, e a la x menos n veces el in, ¿cierto? Y n menos 1. Algo así. Claro. De esa forma está bien igual, profe. Sí, porque, claro, como dice Alberto, me falló un poco ahí la redacción. Claro, tienes toda la razón. Pues cuando uno habla de fórmula de recurrencia es cuando estamos hablando de algo relacionado con el término anterior. Así que sí.
De cualquiera de las dos formas va a estar correcto. Pero ahora, claro, Ah, ya. si yo les pido calcular el i a la quinta, va a ser más fácil utilizar este resultado. Aunque con este también nos va a dar exactamente lo mismo. Ya. Sí, está bien. Ya, sí, está bien. Sí, este era el resultado que debería aparecer en pauta, ¿cierto? Si esa es la fórmula de recurrencia. Aquí este resultado lo dejo aquí como más como de curiosidad, aquí como eh, que claro, la recurrencia yo la puedo escribir ahora de forma explícita. ¿Ya? Entonces el I5 sería, utilizando la fórmula de recurrencia, x a la quinta, e a la x menos 5 veces todo este integral que está aquí. X a la cuarta menos 4x cubo más 12x cuadrado menos 24x más 24. O sea, finalmente llegas a un x a la quinta menos 5x a la cuarta más 20x cubo. Espero no equivocarme en nada. 60x cuadrado más 5 por 120. 24, 120. Gracias. Menos 120. Más c. ¿Ya? Súper. Y claro, el término a término también te lo da esta formulita que acabamos de encontrar. ¿Cierto? Partiendo desde el k igual 0, te va a quedar 5 menos 0, te queda el término negativo. El 5 factorial sobre 0 factorial es 120. Y el x elevado a 0 te da que el término no tiene x. Y ahí empiezas a aumentar. Y te da todos los términos. ¿Sí? Buenardo. Entonces quizás esto yo lo podría escribir de forma más simplificada, ¿cierto? El I5 es e a la x por la sumatoria desde k igual 0 hasta 5 de 5 factorial sobre k factorial por un x elevado a 5 por un menos 1 elevado a 5 menos k. Oh, me faltó espacio. Pero un 5 menos k. X elevado acá. X elevado acá. Toda la razón. X elevado acá. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas dos respuestas va a estar correcta. ¿Ya? Si lo hicieron así, llegaron entonces a este resultado y si encontraron esta maravillosa formulita, llegaron a este resultado. Ya que es exactamente lo mismo. ¿Voy a colocar un ejercicio así en la prueba? Sí. Son interesantes cuando las integrales tienen como un patrón de formación, como lo que está ocurriendo aquí. Es bastante interesante y ocurren más común de lo que uno espera. Sobre todo con las trigonométricas y con estas del Euler. Las Profesor, exponenciales. por la forma la primera forma que usted lo hizo, no es estrictamente necesario demostrar por inducción que la regla que nosotros asumimos que es verdad, es Claro. verdad. No, no se los pido. Ya. No, ¿para qué nos vamos a Al complicar más menos de lo lo necesario? que yo hice, lo ¿Sí? primer intento que hice fue integrar la forma general, el y a la n. Eso mismo lo integré. Y ¿Esto llegas mismo? igual a la... Mm, No, lo que te dan originalmente. ya, La integral de x a la n por e a la x. ¿sí? Y llegué a la recursiva, al tiro, Ahí está, claro. Claro, por Se parte. llega, Sí. por se parte. llega inmediatamente. Sí. ¿Sí? Ya. Muy bien, chiquillos. Ese era el taller. ¿Cómo lo encontraron? ¿Lo encontraron fácil, difícil? ¿Qué les pareció? Ya. Igual había que pensar en caleta para algunos. Claro. Y claro, pues lo que les contaba al principio, yo igual, pues, o sea,
a mayor cantidad de ejercicios que ustedes hagan, más fácil se les va a ir haciendo el tema de las integrales, más rápido se van a dar cuenta que es lo que ustedes tienen que realizar. ¿Ya? Entonces, solamente para el fin de encontrar esta fórmula recursiva, ¿qué es lo que se hace? Se integra por partes, ¿cierto? Entonces tú vas a tener el x a la n y a la x de x, haces tu u igual el x a la n, y ahí al calcular el diferencial, ¿cierto? Ya estamos llegando al resultado que aparece aquí, ¿cierto? Tu db va a ser el e a la x de x y el b un e a la x. Entonces te va a quedar una vaca, que es x a la n e a la x, menos n por la integral de x a la n menos 1 e a la x. Y ahí tú te diste cuenta que, esto es la misma integral original que teníamos, pero con un n menos 1. Y llegamos a este resultado final. ¿Ya? Entonces, chiquillos, como recomendación, lean los libros, lean los apuntes. Lo más probable es que entre, por ejemplo, algunas de estas mismas, pero que sea como para bajar una potencia de una trigonométrica, por ejemplo. ¿Sí? Puede que aparezca algo así. Y claro, pues, integrales donde tengan que usar un poco de ingenio, un poco de sentido común y un poco de varias técnicas de integración. ¿Ya? Así que esta clase era solamente como para revisar el taller, que pudiéramos conversar un poco de la dificultad, si lo encontraron bien, muy difícil, muy fácil. Así que no sé si hay algún otro comentario acerca del taller. Cambio de Profe, pantallita. ¿Sí? ¿podríamos hacer un ejemplo sobre esa donde hay que sacar el mínimo como múltiplo entre los índices de las raíces? Ya. Por favor. Ya. Hoy no tengo ninguno preparado, pero... Pero se puede improvisar fácil. Chuta, a ver, veamos a qué es lo que llegamos. A ver. De todas formas, mañana igual vamos a hacer un repaso de todas las técnicas de integración, vamos a hacer otro ejercicio al respecto. ¿Ya? Ya. Cambiamos la cámara. La integral, por ejemplo, espérame un segundo. De raíz de x más raíz cúbica de x. Ya, no tengo idea qué es lo que va a salir aquí. ¿Ya? Pero aquí lo usual que se hace es que tú tomes que yo me conecté por el celular. Ya. No sé si me estaba hablando a mí. Ya. Vamos a desactivar ahí el audio del compañero. Lo usual que se hace es sacar un u elevado al mínimo como un múltiplo de los índices. ¿Por qué? Porque ahora de esta manera se eliminan todas las raíces. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero encontrar cada uno de los términos que está acá, diferenciamos para sacar el de x. Te quedaría 6u a la quinta de u de x. O sea, el de x ya está formadito. El raíz de x se divide, ¿cierto? El exponente de la mitad, te va a quedar un u cubo. Y el raíz cúbica de x te va a quedar dividido por 3. O sea, un u cuadrado. Y ahí tengo todos los elementos. Entonces tendríamos acá 6 veces la integral del dx, que es u a la quinta de u. Todo eso dividido en u cubo más u cuadrado. Ya. Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que el grado de arriba es más grande que el de abajo, así que podemos hacer algún arreglo algebraico. De hecho, se simplifica, ¿cierto?, un u cuadrado. Lo puedo separar. Y llegamos a, factorizamos el denominador. Vamos a 1 a 1. O sea, aquí se simplifica, ¿cierto?, el u cuadrado. 6 veces la integral entonces de u cubo de u sobre u más 1. Ya,
y llegamos a una integral racional. El grado del de arriba es más grande que el de abajo, así que tenemos que realizar una división primero. Y al realizar la división nos referimos, ¿cierto?, al sumar y restar un cero conveniente. En este caso me conviene sumar o restar un u Sumar cuadrado. 1. Ah, ya. También, por cierto, sumar 1 y utilizar la suma de cubos. Sí. Llegamos más rápido al resultado. Sí. Entonces tenemos algo así, ¿cierto? De u menos, vamos a dejar aquí en paréntesis, la integral de u sobre u más 1. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar la suma de cubos que se puede factorizar 6 veces, entonces la integral de u más 1 y la suma de cubos será u cuadrado menos u más 1, ¿cierto? Sobre u más 1. Simplifica el u más 1 y esta es logaritmo natural, inmediatamente, ¿cierto? Uno ve esto y dice, logaritmo natural. Ya, pero la voy a dejar igual escrito aquí como integral. Aquí se nos cancela el u más 1. Y también esa integral se calcula inmediatamente. Sería u cubo tercios menos u cuadrado medios más u menos el logaritmo natural de u más 1. Todo esto más c. Y después se devuelve a la variable original. ¿Ya? Ahora el u solito sería el raíz sexta. ¿Ya? Se devuelve a la variable original. ¿Sí? ¿Bien o no? Profesor, yo tengo una consulta. ¿Sí? Bueno, cuando usted dijo u a la sexta igual a x, ya, hasta ahí todo bien. Ujú. Pero entonces, bueno, para que me quede la raíz cúbica, por ejemplo, yo le aplico raíz cúbica a ambos lados de la igualdad, ¿no? ¿Sí? Y ahí me queda u cuadrada igual a x. ¿Sí? Bien. Pero para que me salga la raíz cuadrada para que me salga la raíz cúbica, aquí lo que hicimos fue sacar raíz cuadrada a ambos lados. Y lo que pasa es que al sacar raíz cuadrada me va a quedar valor absoluto de u cubo Claro. igual a raíz cuadrada de x. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese valor absoluto de u cubo? Porque, o sea, algo no puedo decir y asegurar que es positivo. Entonces, Sí. no es como en la trigonométrica, que yo ya sabía que alfa era, como era un ángulo agudo, entonces siempre va a ser positivo. Ujú. Pero en este caso, como que me he preguntado y no sé. Sí, o sea, acá de antes tu restricción ya está. Ya sabes que el x es mayor a 0. Por el hecho de que el x está bajo una raíz cuadrada. De hecho, puedes agregarle de que es mayor que 0 y no mayor o igual, porque si el x vale 0 se te indetermina. ¿Ya? Entonces, como el x es positivo, tú te despreocupas ya de esa parte de los signos. No hay necesidad. Ah, ¿Ya? claro. Porque solamente estás trabajando con números positivos. ¿Ya? Si el x es un u a la sexta, entonces el u también tiene que ser... Claro, quedaría valor absoluto de u cubo igual a x, pero como x es positivo, entonces le saco el valor absoluto nomás claro, y me sí, queda igual a x. sí. Te despreocupas Ah, de esa parte. ahí estaba el porqué, Sí. que me estaba ya Ujú. desesperando, no encontraba el porqué. Sí, Porque a veces uno llega y hace el proceso nomás, pues no se pregunta si está bueno o por qué funciona. claro. Sí. De hecho, cuando lleguemos a la parte de la integral definida, varias de estas técnicas de integración van a tenerle que pillarle una justificación más técnica. Ahí es cuando ya se empieza a poner un poco más técnica la cosa. Pues aquí es solamente soltar la mano con las integrales. Pues después nos vamos a preguntar más los por qué. Ya, ¿Sí? profe, gracias. Ya. Muy bien, chiquillos.
¿Alguna otra consulta? No sé si han intentado hacer algunas integrales del MIT que les comentaba la semana pasada. Bueno, todo eso lo vamos a volver a retomar mañana, ya para ya ir preparándonos para la prueba. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Que tengan bonito día. Nos encontramos mañana. Que les vaya bonito. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, A gracias. todos. Chao, chao. Que les Chao, vaya profe. bonito. Tenga buen Chao, buena profe. semana. Chao, Chao, chao. chao. Chao, profe. Todos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, Eh, te iba a escribir por el chat ahora, pero dime no. ya. Era de que yo estaba haciendo el ejercicio el 1b y como no me di cuenta de la raíz esa, ¿Sí? terminé en la integral de coseno a la cuarta de un alfa, pongámosle, de alfa. ¿Cómo sería eso? Porque ahí me puse a hacerlo y no se me ocurrió. Vi en el capítulo del libro que mandó y había uno del seno, pero del coseno como que cambia todo.